Lo anunciábamos más temprano, estamos bien acompañados porque está el profesor Gabriel Quirici. Gabriel, un hombre de esta casa, además. Muchas gracias, sí. Profesor de Historia, en este momento cumpliendo el rol de Director Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, pero apelamos sobre todo a tus conocimientos de profesor de Historia, a tu estudio, a tu capacidad de análisis desde ese lugar sobre la figura de Mujica. Más temprano nos preguntábamos, ¿qué te parece que se dirá cuando se enseñe en el futuro la historia de nuestro país sobre este hombre? Bueno, es una pregunta muy desafiante, aunque bueno, capaz que en el imaginar los futuros formatos de la memoria y de la historia, sin duda que va a estar en el recuerdo popular de que hubo una presidencia del Pepe, ¿no? Y capaz que eso... el Pepe es un nombre muy popular. Como teníamos nosotros 100 años, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Sí. 100 años atrás, Don Pepe Valle, Don Pepe gran Valle. figura y sí. su profesor. Bueno, el comienzo del siglo XXI tuvo al Pepe, probablemente al Pepe de la gente, sí. ¿no? Como un personaje muy importante que, con respecto a su recorrido vital, tiene además variantes bien uruguayas, muy poco dogmáticas, porque es una mezcla, el Pepe, de hombre del medio rural, pero vinculado a la política ciudadana, con tradiciones un poco blancas sí. y hasta herreristas, pero también volcado a la militancia de izquierda y socialista, con, bueno, momentos, él participa del primer gobierno del Partido Nacional del siglo XX, apoyando a Enrique Erro. Exacto, fue secretario, ¿no? Claro, y en el Ministerio de Trabajo con una vocación de cambio social, viniendo desde el sector rural de Montevideo, pero con ese ida y vuelta, ¿no? También con, bueno, la educación pública, el deporte, él hizo la escuela y el liceo en Paso de la Arena, también hizo ciclismo. El Pepe joven, el Pepe que estuvo en el Partido Nacional también, vivió el ocaso del Uruguay, del desarrollo ¿no? del vallismo. De la Suiza de América. Exacto, ¿no? Y en ese ocaso, siendo ya un joven veinteañero, apostó por el Partido Nacional, incluso después Erro mismo, frustrado por algunas cosas del primer gobierno, hizo una alianza con el Partido Socialista. Pepe lo siguió, ahí conoce también a otros jóvenes socialistas que tenían mucha vocación de conocer el interior y las entrañas del país. Raúl Sendic, Marenales, ¿no? Empieza toda esa perspectiva de crear un movimiento alternativo a un contexto de crisis. Yo quiero subrayarlo esto, que es muy interesante, ¿no? Porque sí. Ese Pepe joven, ciclista de campo montevideano, sí. Blanco, sí. que se va a hacer guerrillero, no se hace guerrillero por un comportamiento violentista, sí. o radicalizado, sino que es propio de la historia. Yo creo que la historia también va a recuperar que tuvimos un presidente que fue guerrillero en un momento de la lucha armada en América Latina, porque había grandes problemas sociales, sí. Uruguay entró en crisis, después en el año 65 sí. fue una crisis tremenda, ¿no? Cómo vivían los cañeros, los arroceros, los primeros cantegriles, denunciados por Juan Pablo Terra, ¿no? Y por tanta gente, bueno, las misiones pedagógicas un poco anteriores también de la pobreza rural, generaron en diferentes actores la perspectiva de un cambio revolucionario. Y además que sabían que también se estaba preparando, ¿no? Había una tensión. Las Fuerzas Armadas. Exacto, había una tensión propia de la Guerra Fría también, sí. en esferas represivas tanto del Estado sí. como de la política conservadora, ¿no? Donde lamentablemente, pero esto es parte de la historia, la violencia política fue parte de aquella vida, como fue violencia política del siglo XIX o en las épocas de Aparicio Saravia. El propio Don Pepe Valle fue un revolucionario en su momento y tomó las armas también, ¿no? Entonces, pero ese Pepe que con el MLN intentó, con un nombre muy interesante, ¿no? Tupamaros, recuperando la historia latinoamericana, la historia artiguista, porque a Artigas le decían Tupamaro también por seguir a Tupac Amaru. Bueno, con ese movimiento armado que no obtuvo los cambios deseados, que se vio también un poco alejado de las otras formas de militancia social y que fue derrotado incluso antes de la dictadura, bueno, se convirtió también, y por eso lo de la variante, ¿no? En una
víctima gravísima, como tantas, y la sociedad en su conjunto fue víctima de la dictadura. Sí. Pero ser rehén de una dictadura, con todo lo que, bueno, sus compañeros también sufrieron, ¿no? Con ese ensañamiento pocas veces visto de un régimen que derrotó a sus enemigos políticos y los tuvo en esas condiciones tan terribles. Pero hay también una historia, es increíble, ¿no? Como de redención. Porque al salir del calabozo, bueno, está registrado en muchos lugares, no solo él, Fernández Huidobro, Mauricio Rosenkopf, ¿no? Escriben ese libro interesantísimo, Memorias del Calabozo, pero además hay una recomposición del lugar de la militancia social, ¿no? Y el Pepe que conocemos, que quizá empieza a ser mucho más conocido al retorno de la democracia, es de los que va a proponer que los tupamaros se integren a la vida política parlamentaria. Bueno, lo cuenta Marcelo Estefanel muy bien, porque él formó parte justamente de eso y cuenta cómo en distintos lugares, estando presos y sin poder comunicarse entre ellos, llegaron a la misma conclusión, ¿no? Porque además, eso de cómo, bueno, es terrible contarlo, pero la prisión y esa tremenda deshumanización que vivieron, ¿no? Le llevó a revalorizar otras cosas, ¿no? Y lo que es interesante también es cómo a comienzos de la década del 90, que fue una década, que, pensando en los libros de historia del futuro, ¿no? Que fue una década donde parecía predominar para siempre, se hablaba del fin de la historia en los años 90, eso también es interesante recordarlo, ¿no? Pero se había caído el muro de Berlín, se había acabado la Guerra Fría, parecía que no había más discusiones ideológicas y que todo iba a ser libre mercado, individualismo y competencia. Y el Pepe aparece como una figura que es el primer guerrillero electo para diputados en el 94, el mismo año de los zapatistas en México, planteando que quieren hacer una revolución, pero no para tomar el poder, sino para que haya otra forma de relación entre las personas, ¿no? Y empieza a ser un fenómeno popular que generó una conexión novedosa entre ciertas formas de las izquierdas, plurales, tradicionales, pero más bien urbanas, muy vinculadas a la asamblea sindical, a la tradición universitaria, pero que tenían menos llegada en el mundo rural, donde también la Guerra Fría había sido muy marcada, la JUP, otras cosas. Y ese Pepe de la gente empieza... Logra ensamblar. Una cosa muy... sin perder la raíz de izquierda, ¿no? Porque tenía ese vínculo, su culto a la militancia, a la lucha social, pero a su vez su capacidad de diálogo con otros actores, que generó una cosa muy novedosa porque rompió también con un acartonamiento de la política. ¿No? Que muchas veces era lo decía Sanguinetti recién, ¿no? Decía, incluso desde la izquierda, los dirigentes eran señores de traje y corbata, ¿no? Y él llega a cambiarlo todo, desde su vestimenta, su forma de hablar, esa conexión, seguramente algo que queda del caudillo blanco, de repente. Es muy interesante, Andrea. Yo ahí creo que, mira, porque también el Pepe era un señor. Por supuesto que era un caballero de la discusión, muy culto, pero que también tenía la picardía. Yo ahí creo que tiene, como decís, caudillo blanco. Herrera dicen que tenía lo mismo, ¿no? Es decir, esa picardía política de poder hablar al llano y cambiar de frente y hablar de filosofía, pero a su vez no dejar de tener la táctica y la estrategia pensada para las elecciones, para la alianza sindical. Para que cualquiera lo entendiera. ¿No? Tenía una capacidad de comunicación muy novedosa en tiempos en donde también las redes sociales estaban apareciendo. Y si bien él no las usaba directamente, le permitió un nivel de llegada increíble. Y también creo que hay otra cosa para evaluar de él, ¿no? Creo que hay anécdotas y frases muy valiosas, pero hay un elemento que también es interesante en la escala uruguaya, ¿no? Y es que con toda esa capacidad de comunicación, el Pepe no se volvió un líder carismático de culto. Siempre mantuvo la militancia orgánica, la discusión con su sector y la conversación política. Creo que esto lo mencionaba el presidente Yamandu Orsi, ¿no? De articular con, bueno, quienes eran sus opositores circunstanciales, ¿no? Pero no convertirse él en alguien inmaculado al que todos tenían que decirle que sí, ¿no? Eso me parece que es una dimensión muy interesante de nuestra política uruguaya. Porque verdaderamente es una figura muy empática, también que se enojara muchísimos y que tampoco pero todo lo que hizo fue perfecto. ¿no? Se enojaba y se le pasaba de la misma forma que de repente no tenía filtro y pedía disculpas. No, pero también eso, ¿no? Por ejemplo, el vínculo con Larrañaga, muy interesante, de dos palos muy distintos, pero donde se decían cosas en campaña, pero después iban a la chacra y acordaron cosas muy importantes para el Uruguay. Entonces, yo creo que ahí hay otra cosa de Pepe que es, sí, es caudillo,
pero también fue muy político de izquierda de respetar y discutir con las bases, una mezcla de muchas con cosas. la orgánica. Muchas personas en una, decían ayer. Sí, Una cosa... Mirá, yo diría algo más, porque vos decías, ¿qué dirían los libros de historia, no? Sí. El Pepe, que cuando llega presidente, tiene una de las presidencias más importantes de la historia del Uruguay. A eso iba. Con muy buen desempeño económico, con plenitud de las libertades. A eso iba, que seguramente en los libros de historia sí se refleje algo que hablábamos en la columna de Economía ayer con Germán de Agosto, que hizo su columna dedicada justamente a la economía del gobierno, a la línea económica del gobierno de Mujica, el momento de mayor crecimiento económico y además de mayor equidad. Distribución de la riqueza. riqueza. Ahí, ayer decía también Botinelli, cómo él, siendo herrerista y luego de izquierda, también admiraba mucho a don Pepe Valle. Y ahí quizás también se pueda haber plasmado algo que también tenía en común con el otro don Pepe. Yo lo que creo que el Pepe era muy uruguayo. Claro. No era primero una cosa, después otra. Y calibraba también la perspectiva. Ojo que el vallismo tampoco tiene el monopolio de la distribución. Sin duda. Porque había un herrerismo muy popular, sí, claro, muy antiimperialista, ¿no? Incluso Herrera y Roxlo habían presentado la primera ley de 8 horas antes que Valle. Ajá. O sea que hay una sensibilidad social que es cruzada, ¿no? Y el Pepe yo creo que era de izquierda rural, filo blanca, pero que tenía esa capacidad, por el gusto por la historia, de representar también o de conectar con los vallistas, con los militantes, en sus grandes discusiones, ¿no? Pero con militantes sindicales, comunistas. ¿Y por qué busco esta vuelta también? O encuentro, más bien, él nos ayuda a encontrarla, porque también creo que hay algo en la figura de Mujica, insisto, más allá de, bueno, las últimas polémicas, mucho chascarrillo hay en torno a su figura, porque también es una figura simpática, ¿no? Pero la simpatía nos da anécdotas puntuales. Ahora, hay una estructura histórica del Mujica militante, parte de estos entramados, herrerista, blanco, socialista, preocupado por lo rural, preocupado por la América Latina, con buen diálogo con el vallismo, que siempre fue, luego de la primera experiencia guerrillera y de la prisión, salir de allí para construir la unidad de las izquierdas. Sí. Porque en el camino, y esto bueno, lo señalaban también los politólogos, ¿no? Pero esa observación de que el MPP es el sector político con más militantes, con militantes muchísimos y muchísimas de ellos con un gran apego a la austeridad de Pepe, porque todos quienes conocen algo de la política saben cómo es la estructura, con muchos jóvenes. No se convirtió en un movimiento que hizo la diferencia o buscó en el pintorequismo de Pepe o en sus anécdotas, porque era un personaje muy singular, podía haber sido un movimiento separado. Siempre fue, hasta ahora, y eso es su legado, abriendo tranqueras para que se incorporaran. Bueno, me acuerdo, en algún momento fueron los vallistas con Bayán, la columna blanca, ¿no? Pero otros independientes frente amplistas como Curiel en su momento, Constanza Moreira, la propia Carolina Cose, Blanca Rodríguez ahora. Esa idea de que también su movimiento fuera una suerte de fiel de la balanza. Un equilibrio. De las sensibilidades de las izquierdas del Uruguay nacional y popular americanista. Yo creo que eso es lo que lo define el Pepe y le da esa impronta de ser una figura mundial. Porque su épica, su capacidad de síntesis en diversidad creativa y no quedarse en una sola bandera, sino en tener, ¿no? Es decir, quizás su bandera es la de América Latina, la de Artigas, la de la Federación, pero es muy cercana a la de la lucha de otros pueblos y otros sectores perseguidos, como, bueno, la lucha de los pueblos colonizados, Mandela. Bueno, yo siempre tengo este recuerdo, ¿no? La primera vez que viajé a un congreso de educación en La Habana, en Cuba, claro, te mencionaban Pepe Mujica, Tupamaro, pero porque había una identidad con que estaba luchando por cosas parecidas de los de abajo, que creo que, bueno, Mujica cultivó. Pero me parece además, bueno, que es otra cosa que los libros van a decir, creo yo, no sé si serán libros, ¿no? Mi duda desde que me preguntaste si va a ser con libros. Bueno, pero tenemos los fragmentos, quizá parezcan, ¿no? Tantas cosas que se han hecho documentales. Fue un presidente que con todo ese pasado complejo, contradictorio, sobre el que también hay que conversar, porque nosotros lo mencionamos acá rápidamente porque es una charla en un set, ¿no? Pero el tema de la lucha armada, la revolución, los sueños perdidos. Es un presidente que cuando asume
le dedica la mayor parte de su discurso a la A la educación. educación, educación y educación. Y más allá de polémicas, y Germán lo sabe muy bien en la perspectiva económica, fue de los periodos donde más se invirtió en educación, se hizo la universidad en el interior. Sí, la UTEC, ¿no? Como reconocida por... un acuerdo de todo el país. Por todas y todos. No es solo de, o sea, no es solo de Mujica el logro, es del talante con el que gobernó, porque es el talante con el que se formó. Y también yo creo que acá hay que, más allá de banderías políticas, ¿no? Reconocernos y ver en los uruguayos y las uruguayas ciertas capacidades que cuando hay diálogo y construcción, respetando a los demás, somos capaces de cosas nuevas y de terminar con cosas malas. Porque la guerra de patentes, yo sé que ahora es un detalle eso, pero era una locura que pasaba en este país, que hubiera, ¿no? Bueno, se juntaron Pepe, Larrañaga, el vínculo con los intendentes, y se acabó, ¿no? Entonces, yo creo que esa capacidad va a ser marcada como un legado a tener en cuenta, con la virtud de no perder de vista, pese a la... ¿cómo llamarle? Llanura con la que él se comunicaba, esta imagen, ¿no? Tan sencilla, ¿no? De también apostar a la ciencia, a la tecnología. No, tiene un pensamiento muy complejo, al ¿no? ballet y al arte ballet. más, ¿no? Es decir, la época del esplendor El momento más del sol. importante del ballet en nuestro país fue con Julio Boca, que lo trajo en Mujica, que además se expresó también Julio Boca, obviamente, en este momento. Julio Boca, qué importante, ¿no? Y es hermoso saber que en Uruguay pudimos recuperar el ballet nacional en la época de mayor crecimiento y distribución económica, teniendo en cuenta a los más necesitados, pero también apostando a la alta cultura para todos. Podía ir todo, ¿no? O sea, pasó a ser algo distinto. O sea, lo recuerdo perfectamente, el primer ballet, que me acuerdo que fui y que decíamos, che, hay que vestirse, porque claro, no se iba al ballet. No teníamos esa posibilidad. No, y una muy amiga me dijo, pero si va Mujica, ¿cómo va a haber que vestirse? Vas como quieras. Uno va informal, ¿no? Ahora, o sea, eso era lo que él dejaba cuando también. Imagina, ¿no? Los de abajo teniendo mejores condiciones laborales, más empleo, mejor utilización de riqueza, y el ballet, ¿no? Es una concepción, uno podría decir, zarabista, ¿no? La dignidad arriba y el regocijo abajo, ¿no? Pero también es muy ballista. Y muy socialista. Y que el Estado, claro. Y ahí yo creo que, por eso yo insisto, es una oportunidad, además de la persona entrañable, contradictoria y polémica, porque si en política no genera polémica, él lo tenía muy claro. Claro, pero lo hacía con mucha humanidad propia de lo que creo que somos capaces en Uruguay de alcanzar, dejando que las personas puedan, de alguna manera, hacer fluir de lo que tienen como ganas de compartir con los demás. Porque además el Pepe, si algo fue haciendo, además de pelearse, y yo lo conozco por muchos compañeros, y a veces calentarse con los jóvenes del NPP, discutir, fue abriendo también espacio para que su figura no se convirtiera en un manto de sombra para quienes estaban alrededor. Y esa preocupación también me parece, es un rol que me toca hoy, ¿no? Pero muy educativa. El educador tiene que dejar sembrado. Claro. No tiene que dejar un recetario para que repitan sus frases. Y eso creo que también es muy valioso. Y hoy lo podemos ver en, bueno, tantas, bueno, creo que ustedes también lo mencionaron, ¿no? Tantas personas que de tantas partes del mundo, a uno por diferentes factores, lo llaman con condolencias o con mensajes, casi que asumiendo que todos perdimos a un abuelo. Para algunos, capaz que fue un abuelo con el que no coincidíamos ideológicamente o estuvimos en desacuerdo con algunas políticas o algunas frases. Muchas y muchos nombran, tienen, lo decíamos antes, la palabra orfandad, ¿no? Bueno, en este momento. Yo ahí tengo una discrepancia desde la historia. Yo creo que dejó tanto legado, claro, porque él es fruto de un componente de cambio histórico que está viviendo el Uruguay, de una política nueva, con todos estos nuevos derechos, nueva forma de comunicación, avances en la educación, que, bueno, ahí creo que hay una, incluso, reconciliación de las militancias políticas de la izquierda con algunos valores del cristianismo. El cristianismo siempre dice que la persona cuando el día del santo ocurre cuando pasa a mejor vida por todo lo que dejó y se convierte en... ¿no? Yo no digo que Mujica para nada fue un santo. Fue santo, demonio, blanco, guerrillero, gran presidente, austero y peleador y simpático, ¿no? Pero su legado nos permite reconstruir una estela histórica de nuestro
país como un pequeño faro de diálogo con lo latinoamericano y lo humano. Y eso me parece que es muy valioso. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Muy importante tu aporte, obviamente, para ayudarnos a entender, entre otras cosas, que seguramente tenemos mucho más en común de lo que pensamos y que se debe poder lograr muchas cosas, porque, entre otras, él siempre decía que no había tantas cosas imposibles, ¿no? No, o sea que... claro. Y yo creo que su historia también muestra eso, ¿no? Es decir, que incluso en los momentos son los que tenemos, que también siempre la historia no es evitar las discusiones, sino afrontarlas con un criterio de comprensión. Hasta en los momentos más crispados, personas que vivieron enfrentamientos muy duros, Mujica y Sanguinetti, Mujica y Manini, pueden ser símbolos de reconciliación y de reconstrucción positiva. Bien. Y eso también es un legado de ellos. Muchísimas gracias, Gabriel. No, muy amable por participar de esa transmisión especial. Y ya vamos con